Bueno, muy bien. Nosotros vamos a trabajar hoy con la lectura y el análisis de un texto argumentativo en particular, porque ya vimos la clase pasada cómo estaba estructurado y qué eran los argumentos y los contraargumentos. Ustedes ya lo trabajaron, ¿se acuerdan? Con el texto de Mafalda, después lo trabajaron con el texto sobre Internet, que les dejé el último Zoom, y ahora lo vamos a trabajar con un texto nuevo, específicamente, bueno, todos juntos para que lo podamos comprender. Yo se los voy a exponer ahora y después al final me preguntan las dudas y demás, ¿sí? Si en algún momento alguien quiere interrumpir, no hay ningún problema, abre el micrófono y me consulta. Para hacer un repasito de lo que ya habíamos visto, vamos a ver cuáles son las características del texto argumentativo. En primer lugar, bueno, habíamos dicho que el autor expone un punto de vista, es decir, que toma una posición respecto de un tema que plantea y que está narrado en primera persona. Esto es importante porque cuando ustedes tengan que, digamos, analizar de manera más profunda los textos argumentativos, para diferenciarlos de los textos expositivos, que es una de las tareas, digamos, básicas que van a tener que hacer a lo largo de su estudio académico, diferenciar cuando está narrado en primera persona, es muy probable que sea un texto argumentativo. Se exponen razones o argumentos con los cuales se defiende una postura, o sea, hay una postura determinada que uno tiene y la va a defender. Se espera que finalizado el texto argumentativo, el receptor coincida con la perspectiva que uno tiene, que se plantea. Tiene una estructura clara. Esto es importante porque también nos sirve para el momento de armar nosotros el texto argumentativo. Y puede haber fragmentos descriptivos para contextualizar el tema. Es decir, a veces lo que nos confunde es que dentro de todo el texto argumentativo va a haber una explicación teórica sobre algún tema. ¿Pero por qué la hay? Porque lo que necesitamos es que el receptor también entienda sobre qué concepto es que yo estoy hablando, ¿sí? Y otro elemento importante es que cuando la argumentación es oral, la entonación, la actitud y los gestos del emisor son fundamentales, ¿sí? Y acá pongo como detalle importante es que si los argumentos no son firmes o demostrables, la argumentación pierde eficacia. Otro elemento interesante de la argumentación, que es por ejemplo también el que aparece en los discursos jurídicos, o sea, en un juicio, por ejemplo, ¿sí? Tienen que ser válidos y verdaderos, porque si no lo son, es muy probable que esa argumentación se caiga y entonces descubran que entonces todo lo que se proponía como un fundamento no lo es, ¿sí? Estos son elementos como básicos para que ustedes puedan, cuando yo les ponga, no sé, más a fin de año, diferenciar entre este texto argumentativo y este texto expositivo, ustedes digan, bueno, este es argumentativo porque tal, tal, tal y tal cosa. Estas son algunas de las razones. La estructura es lo que más vimos hasta ahora, y la repaso ahora por lo siguiente. La introducción o presentación del tema, que es la mención de lo que yo voy a hablar, la tesis, que es la posición que toma el autor, ¿sí? La argumentación, que es el fuerte con el que vamos a trabajar hoy, que son los argumentos o las razones que damos para sostener esa opinión, y la conclusión que reafirma esta tesis presentada. ¿Por qué la argumentación es lo más fuerte? Porque, bueno, obviamente es lo que nos da sustento, es lo que nos va a generar este trasfondo de opinión. Y lo que más les quería detallar es que la argumentación puede presentarse incluso antes de la tesis, es decir, de este orden que ustedes ven acá, es importante la introducción y la conclusión. Pero bueno, todo es importante, perdón, pero lo que se mantiene estable es la introducción o la conclusión. La tesis y la argumentación pueden alterar el orden, es decir, la tesis puede estar abajo de la conclusión y la argumentación puede estar arriba, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces un caso concreto. Vamos a trabajar con un texto de Greta Thunberg. No sé si ustedes la conocen, es una chica que, bueno, ahora tiene 16 años, pero desde muy chiquitita trabaja por la defensa del cambio del medio ambiente, digamos. Y en este texto habla sobre el cambio climático y cómo
tienen que las autoridades de los países defender, digamos, nada, el futuro de los jóvenes. Primero, para que nos pongamos en clima, les voy a compartir un pequeño videíto en el que ella dice este texto que está acá, ¿sí? Que no lo vamos a leer todo ahora en el Zoom, después yo se los voy a pasar para cuando hagan la actividad, pero sí lo puse como ejemplo para darles algunas ideas concretas de lo que estamos trabajando, ¿sí? Les voy a compartir ahora, a ver cómo es acá, tengo que poner... compartir sonido de la computadora, porque si no, no lo van a ver, no lo van a escuchar. Si no lo están escuchando, me dicen. Está en inglés, pero acá yo le activé el subtítulo en español, ¿sí? I know many of you don't want to listen to us. You say we are just children. But we are only repeating the message of the United Climate Science. Many of you appear concerned that we are wasting valuable lesson time. But I assure you, we will go back to school the moment you start listening to the science and give us a future. Is that really too much to ask? Now we probably don't even have a future anymore. Because that future was sold so that a small number of people could make unimaginable amounts of money. It was stolen from us every time you said that the sky was the limit and that you only live once. The UK's active current support of new exploitations of fossil fuels, like for example the UK shale gas fracking industry, the expansion of this North Sea oil and gas. The expansion of airports, as well as the planning permission for a brand new coal mine, is beyond absurd. Did you hear me? Yes. Is my English okay? Yes. Because I'm beginning to wonder. During the last 6 months, I've traveled around Europe for hundreds of hours in trains, electric cars and buses, repeating these life-changing words over and over again. But no one seems to be talking about it. And nothing has changed. In fact, the emissions are still rising. Bueno, muy bien. Esto yo lo cierro. ¿Me escuchan la voz a mí ahora? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. La traducción está medio complicada de leer abajo porque en realidad los subtítulos son en inglés también, y yo lo que hice fue solicitar ahí a YouTube una traducción simultánea. Entonces, bueno, más o menos. Pero creo que el foco se entendió. Eso que ustedes vieron es un resumen de todo el diálogo de ella con ese público. A ver, tiene dos públicos, un público concreto que estaba ahí escuchándola y un público mucho mayor que es como que apunta a la universalidad, o sea, todos los que estén en ese momento escuchándola. En el comienzo ella hace como una especie de introducción en donde apela, ¿ves? Ven, por ejemplo, sé que muchos de vosotros, acá está traducido en español de España, pero lo dejé porque me parecía que era lo más fiel a lo que ella decía, ¿no? Que vosotros, ahí viene Tiziana, no queréis escucharnos, decís que solo somos niños, pero nosotros solo repetimos el mensaje de la ciencia sobre el clima. Muchos de vosotros parecéis estar preocupados por ver cómo perdemos un tiempo de clases muy valioso, pero os aseguro que volveremos al instituto en cuanto empecéis a escuchar a la ciencia y nos deis un futuro. ¿Os parece mucho pedir? Acá ella está hablando de como argumentos previos, porque a ella la criticaban mucho por estar de país en país defendiendo el cambio climático y la crítica más fuerte era porque no estás en la escuela estudiando, ¿no? Entonces por eso ella acá lo que hace es argumentar respecto de ya una crítica previa que ella tenía, ¿sí? Después, bueno, acá hace la introducción, digamos, al tema y por qué ella se planta. Dice, en el año 2030 yo tendré 26 años, mi hermana pequeña Beata tendrá 23, igual que muchos de vuestros hijos o nietos. Nos han dicho que es una edad genial en la que tienes toda la vida por delante, pero no estoy segura de que vaya a ser tan genial para nosotros. He tenido la suerte de nacer en una época y en un lugar donde todos nos dicen que soñemos en grande, que podría convertirme en lo que quisiera, que podría vivir en cualquier sitio que quisiera.
La gente como yo lo ha tenido todo y más, cosas con las que nuestros abuelos ni siquiera se atrevían a soñar. Hemos tenido todo lo que podíamos desear y sin embargo, ahora podríamos acabar sin nada. Y acá es cuando empieza a gestar su hipótesis. O sea, hipótesis que es lo que ella defiende, ¿no? Probablemente ya ni siquiera tenemos futuro, porque nuestro futuro se ha vendido para que un puñado de personas puedan ganar cantidades inimaginables de dinero. Nos han robado el futuro a la vez que nos decían que no había límite y que solo se vio una vez. Entonces, después de que ella da esta introducción, de que apela emotivamente, digamos, también al pasado, porque otra de las explicaciones que yo creo que les di la semana pasada es que los argumentos pueden ser, o si no se los di, se los explico ahora, ¿no? Los argumentos pueden ser lógicos, es decir, fundamentar con elementos concretos, o pueden ser también emotivos. Muchas veces la argumentación lo que busca es persuadir desde otro lugar. Por supuesto que en este caso la imagen de la niña chica hablándole a un mundo es muy emotivo, ¿no? Pero ella acá, cuando habla de su futuro y de los sueños que tendrá ella o su pequeña hermana, también quiere apelar a decir, ¿nos van a dejar a nosotras que ahora estamos creciendo sin futuro? A eso se refiere su argumentación. Y esta es básicamente la hipótesis que plantea. Entonces, en este caso, la hipótesis sí está primero, y todo lo que viene después, que yo les puse un pedacito acá nada más porque es muy largo, son los argumentos. Y después, lo que les incluí a continuación es la conclusión. En relación, ahora les voy a explicar bien todos los recursos, ¿no? Pero en relación a los que marqué acá, porque después hay otros que no están dentro de este fragmento, son recursos que se utilizan y que suelen ser muy útiles, sobre todo, por ejemplo, para la exposición oral, como hace ella. Uno de ellos son las preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? Son esas preguntas que uno hace sin esperar respuesta. Cuando ella dice, ¿está encendido el micrófono? ¿Podéis oírme? Y después es la que dice al final, ¿me habéis oído? ¿Entendéis mi inglés? ¿Está encendido el micrófono? Porque estoy empezando a dudar. Esto no quiere decir que ella realmente está preguntando si la están escuchando en ese momento. Lo que ella está preguntando es si su voz como autoridad respecto del clima, del cambio climático, se está escuchando en el mundo. ¿Sí? Entonces, estas son, por ejemplo, preguntas retóricas. Otra característica muy importante de los textos argumentativos, de cómo los construimos, es la cita de autoridad. La cita de autoridad es buscar un elemento concreto que respalde lo que uno dice. Por ejemplo, ella dice, estas proyecciones están respaldadas por datos científicos, conclusiones a las que han llegado todos los países a través del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o IPCC. Entonces, acá lo que hace es decir, bueno, hay un grupo que investigó sobre lo que yo estoy diciendo y que respalda mi postura. Otro elemento concreto con que se arman argumentaciones son los ejemplos. Los ejemplos es la parte como más fundamental, o sea, es la que ustedes van a encontrar por todos lados en las argumentaciones. Por ejemplo, esta, alrededor del año 2030, dentro de 10 años, 252 días y 10 horas, habremos desatado una reacción en cadena irreversible que escapará todo el control humano y que seguramente pondrá fin a nuestra civilización tal como la conocemos. Eso es lo que sucederá, menos que en el tiempo que nos queda, a menos que en el tiempo que nos queda se tomen medidas sin precedentes, etcétera, etcétera. Bien, estos son solo algunos de los recursos que se llaman recursos argumentativos. Los recursos argumentativos se usan fundamentalmente en el desarrollo, pero también pueden estar en la conclusión, ¿sí? ¿Por qué acá pongo un apartado que se llama la importancia de la conclusión? Porque la conclusión es la que va a generar como ese último intento de persuasión, ¿sí? Es el último momento en el que se reafirma esa hipótesis y que logramos cautivar al receptor. Esta argumentación que después ustedes lo van a leer, no lo quiero leer, se nos va a dar todo el tiempo, pero esta argumentación que ustedes ven acá es altamente persuasiva, busca obviamente generar una conmoción social,
pero no es el único contexto en el que se hacen argumentaciones, ¿no? Ustedes también cuando tienen que fundamentar, vieron cuando yo les pregunto todo el tiempo, y bueno, ¿y vos qué opinás de esto? Bueno, lo que cuando vos generás una opinión sobre cualquier tema que se te propone en cualquier materia, también estás armando una argumentación, ¿sí? Entonces a veces que no va a ser tan emotiva, no vas a decir una pregunta retórica, pero vas a poder usar otros recursos, que son estos que te voy a mostrar acá. Estos son los recursos más importantes de la argumentación. Ustedes se los tendrían que grabar como en la cabeza como un repositorio. ¿Qué quiere decir? Como que cada vez que ustedes tengan que hacer una argumentación de algo, si no saben cómo hacerla, dicen, bueno, a ver, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar una cita de autoridad, puedo utilizar una generalización, y así con cada uno de estos elementos. Hay algunos más, yo les seleccioné para tercer año los más apropiados que les podrían servir. Seguramente si en sexto volvemos a ver este tema, agreguemos algunos más, ¿sí? Bueno, cita de autoridad es lo que ya les expliqué, es nombrar a alguien que fundamente lo que uno dice, ¿sí? Generalización es llevar el caso particular a un caso general. Acá como ejemplo puse, y el problema es otra parte que no leímos hoy de Greta, ¿no? Y el problema esencial es que no se está haciendo nada para poner freno o siquiera reducir el colapso climático y ecológico. En el contexto en que esto estaba presentado decía, bueno, pasa esto acá y esto acá. Bueno, ¿qué pasa? Esto pasa a nivel general, por eso es una generalización. O como si uno dijera, por ejemplo, a fulanito le pasa esto, a menganito le pasa lo otro, bueno, en general todos, no sé, nos vemos afectados por el cambio climático cuando nos exponemos al sol. Esa sería la generalización. Los ejemplos es lo más fácil de encontrar, son ejemplos concretos en donde se analiza el tema que se está trabajando, por ejemplo, en este caso, el que pongo acá. Comparación que en este discurso de Greta no había, pero que también es fácil porque se ponen esto como tal otro, ¿no? Se utiliza el término de comparación, el cómo o el cuál, así que es fácil de reconocer. Preguntas retóricas, que es lo que les expliqué al principio, que son preguntas que no tienen respuesta concreta, sino que se hacen para interpelar al lector, dejarlo pensando. Por ejemplo, esta, ¿cómo se soluciona la mayor crisis a la que se ha enfrentado la humanidad? O sea, es algo que ella no va a responder en ese argumento, pero que lo deja pensando al lector o al auditorio. La acumulación es enumerar elementos. Aparece un montón que tienen que ver con darle tiempo al lector de pensar o incrementar la intensidad de lo que uno dice. Por ejemplo, acá, he pasado cientos de horas en trenes, coches eléctricos y autobuses para repetir una y otra vez estas palabras que pueden cambiarnos la vida. Y acá, y en el ejemplo anterior que les había dado, había otra enumeración también, acumulación, perdón. Concesión. Esta es importantísima y es la más difícil de entender. El emisor reconoce algún argumento razonable de quien piensa o actúa distinto y sobre ello construye su propio argumento. Y ella en un momento dice todo el tiempo, todos dicen que yo hago tal cosa, pero yo les digo que hago tal otra. O sea, ¿qué quiere decir? Esto que ustedes dicen no está mal, pero te agrego algo más. Por ejemplo, este que está acá. La gente siempre nos dice, a mí y a los millones de jóvenes que nos manifestamos, que deberíamos estar orgullosos de lo que hacemos, de lo que hemos logrado. Esto está bien, pero lo único que tenemos que hacer es mirar la curva de emisiones. Y lo siento, pero sigue siendo ascendente. Esa curva es lo único que deberíamos mirar. Entonces ella dice, bueno, ustedes dicen que tenemos que estar orgullosos. Capaz que es así, pero yo digo que en realidad lo que hay que agregar es que lo importante es que la curva de emisiones es de emisiones de gases tóxicos, ¿sí? Sigue incrementándose. Y por último, la ironía, que ella no la utiliza, porque es muy probable que porque también es niña, que consiste en decir lo contrario de lo que en realidad se quiere hacer entender. Su comprensión requiere la inquietud por parte del receptor. Es como si ella hubiera dicho, por ejemplo, es lógico que las empresas tiren sus desechos al mar o al río, ¿no? O sea, por ejemplo, es lógico. ¿Es lógico o no es lógico? No, no lo es. Entonces se hace una afirmación
para querer decir lo contrario, para que como consecuencia de esa afirmación digan, no es así. ¿Sí? Bueno, estos recursos son los que ustedes van a tener que repasar, que van a hacer un cuadrito para que les quede en la carpeta, yo después se los voy a mandar igual con la actividad, y que van a tener que reconocer en un texto argumentativo que les voy a pasar sobre el cambio climático, no el de Greta, porque el de Greta se los voy a pasar para que lo tengan enterito, para que lo entiendan, pero no, uno más cortito para que sea más fácil de abordar, ¿sí? Pero lo importante es que dentro del desarrollo puedan encontrar estos recursos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Acá le puse como título, es tiempo de leer con mirada crítica. Es decir, cuando uno asume la argumentación como parte de su mirada, es cuando empieza a generar un juicio crítico. Y nosotros lo que queremos es que ustedes, con el correr del tiempo, puedan opinar con fundamento de lo que observan, ¿sí? En todas las materias, no solamente en literatura. Entonces, los textos argumentativos son ese punto de partida para la mirada crítica de la realidad. Y con estos recursos que yo les planteaba acá, ustedes van a poder generar argumentaciones más sólidas. Porque a veces no sabemos, siempre vamos al ejemplo, siempre vamos a la comparación y no sabemos cómo hacer un texto argumentativo más rico, ¿sí? Y por otra parte, reconocer la estructura y recursos de los textos argumentativos sirve no solo para la lectura, bueno, que es lo que acabo de decir, sino también para la producción. Se comprende a fondo el punto de vista de un autor, o sea, ustedes van a poder entender cuando empiezan a analizar, como les estoy enseñando ahora, las argumentaciones, comprenden entonces cuál es la postura de ese autor. Y además ayuda a generar el modo de expresión del punto de vista sobre algún tema. Es decir, a partir de entender cómo un autor genera su opinión, ustedes también van a poder expresar su punto de vista sobre diferentes temas. Esperen que voy a cancelar la grabación. Detener.